noches a todos. Esta es la segunda conferencia este mes de diciembre, que en principio iba a ser el último mes de esta conmemoración de los 600 años, pero ha habido algún que otro acto que estaba programado para este año, pero hemos tenido que posponerlo para el año que viene. Entonces el año que viene habrá 2 o 3 actos relativos a los 600 años. En esta ocasión de conferencia es la última que se va a dar. Había prevista una conferencia más anterior a ella, pero que por problemas era una señora portuguesa, pero que por problemas de salud no pudo venir en su día y se han dado las 2 conferencias este mes de diciembre, primero de Barceló, de José Luis Barceló, y vamos a cerrar con la de Arturo Fuentes Cabrera. Yo de las notas que tengo de él, por lo menos para que conozcan su currículum, el que no lo conozca, yo os diré que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Musical. Es también técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Profesor e investigador del Departamento de Pedagogía en la especialidad de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Granada, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Igualmente es profesor tutor del Centro Asociado de Ceuta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado en diferentes centros educativos en contextos diferenciados y en diferentes medios de comunicación de radio, prensa y televisión de la ciudad de Ceuta. Está inmerso en varios proyectos de investigación e innovación docente. Es especialista en modelos de enseñanza-aprendizaje, historia de la educación, organización de centros, tecnología y educación social y las distintas dimensiones de la didáctica. Ha sido invitado por distintas universidades extranjeras a realizar estancias docentes, destacando las de Lisboa y Faro. Publica habitualmente artículos de revistas de prestigio, así como tiene en su haber varios libros de las áreas relacionadas con la docencia de su especialidad. Y es revisor de varias revistas científicas de impacto y miembro del claustro de la Universidad de Granada. Además de su trabajo, tiene otra pasión, que es la que todos conocemos. Bueno, yo lo conozco desde que era un chavalito. Y es el mundo de las hermandades y las cofradías. Es coleccionista empedernido de todo lo que tenga relación con su patrona, la Virgen de África. Ha sido pregonero de varias hermandades ceutíes, tanto de penitencia como de gloria, desde su juventud. Ha sido pregonero también en la vecina ciudad de Algeciras y en Sevilla. Ha sido conferenciante invitado por diversas hermandades, así como por el propio Consejo de Hermandades. Y sobre todo lleva a gala ser hermano del Silencio y de Santa María de África, siéndolo también de la Pollinica, de las Penas, del Encuentro y la Flagelación. Es costalero, nazareno y penitente de nuestra Semana Santa. Así que les voy a dejar ya con Arturo. Yo estoy convencido de que nos va a dar una conferencia, por lo que yo más o menos he visto en las pruebas que hemos hecho ayer, que va a ser, que nos va a gustar muchísimo y va a ser muy ameno. Así que ahí lo dejo yo con Arturo y yo me siento ahí para verla bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia. Es para mí un orgullo que mi hermandad, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero en este caso sí, que tu hermandad te llame para un trabajo de investigación como este, ¿no? Para poder dar una conferencia y hablarle a tus hermanos de lo que significa nuestra patrona, la Virgen de África, para todos nosotros, pues para mí es un orgullo. Le tengo que agradecer a la Junta de Gobierno, encabezada por Puri, su hermana mayor. Nunca podrá decir su hermana mayor que yo le dije no a nada, porque siempre que me lo solicitó allí estuve. Esta es una ocasión más. Y sobre todo, bueno, pues también a los organizadores de todos estos eventos, de estos 600 años. En primer lugar, a Miguel López, que fue el primero que contó conmigo para esta conferencia. Y después a Suboyi, que continuando con esa labor, pues también confió
confío en mí. Y ya que uno agradece, pues le tiene que agradecer también a todos los que han dispuesto su tiempo en que la historia de la Virgen de África pues haya llegado latente a nuestros días y que gracias a Dios la conozcamos. Uno sin duda es el cronista oficial de la ciudad, es José Luis Gómez Barceló, que además también el otro día pues nos disertaba su conferencia. Es complicado actuar después de Barceló. Yo lo voy a intentar, espero que lo toméis desde el cariño y no desde el rigor científico, ¿no? También a Paco Sánchez, a Ricardo Lacasa y a Higinio Molina, que realizaron un documental sobre la historia de nuestra patrona, la Virgen de África, que es uno de los mejores trabajos científicos que existen en nuestra ciudad. Está poco valorado. Yo he rescatado algunos vídeos de ese documental que vamos a ver hoy aquí. Me vais a perdonar también un poco porque no cabía todo en la misma presentación de ordenador, entonces vamos a ir cambiando para poder ver esos vídeos. Y también, pues sobre todo, al investigador, creo que más importante del siglo XX, de la historia de Ceuta y concretamente de su iglesia, que creo que es el padre Alejandro Sevilla Segovia, que sin duda alguna pues también ha colaborado con su trabajo científico a conocer a la Virgen de África. Como os decía, pues no es esto una conferencia científica porque no soy historiador ni mucho menos, aunque en parte me dedique a ello, pero tomarla como ha dicho Jesús, pues un coleccionista empedernido de todo lo que está relacionado con la Virgen de África, porque me interesa todo, me interesa saber todo sobre ella, porque aparte de mi patrona, pues es mi principal devoción. Y todo lo que vamos a ver aquí, pues son cosas que yo he podido ir rescatando de diversos anticuarios, que he recibido por herencia, que he recibido de la familia, y que hoy en día pues se encuentra bien recopilado todo y bien estudiado en mis pertenencias y espero bueno pues que podáis conocerlo con todo el cariño que yo os lo voy a mostrar. Lo primero que voy a hacer es una cosa muy poco ética en una conferencia, que es cambiarle el título a la conferencia, porque ya había puesto Santa María de África como relicario, como continente de toda la devoción caballa. Y lo primero que voy a hacer es cambiarlo por Santa María de África, relicario de devoción universal. Porque cuando uno empieza a rascar en el tema a investigar hoy, ¿no?, que es la Virgen de África, pues se empieza a dar cuenta de que sobrepasa las fronteras de nuestra ciudad. La sobrepasa con unos límites además que no nos podemos ni sospechar, ¿no? De hecho, bueno, que ya es conocido por todos, ¿no? La Basílica Nuestra Señora de África en Orán, que tuvo que cambiar su ubicación a mitad del siglo pasado. Conocemos la parroquia de Santa María de África en Madrid. Hace poco también una hermandad de Jaén ha bendecido a su titular Mariana, una dolorosa a la que le ha puesto la Virgen de África, ¿no? Pero bueno, esos son ejemplos de lo lejos que ha llegado la Virgen de África y de lo lejos que me han llegado a mí cosas de la Virgen de África que hoy vamos a ver y que merece la pena. Por eso, Santa María de África es relicario de devoción universal, porque sin duda alguna así lo es, ¿no? Claro, hablar de devoción de la Virgen de África es difícil, ¿no? Porque, bueno, es una imagen que lleva 600 años en nuestra ciudad, pero que además tampoco sabemos cuánto tiempo estuvo ni en Portugal, ni pudo estar en... Y bueno, lo primero sería hablar un poco de cuáles fueron sus primeros devotos, ¿no? Y eso nos crea una duda pues bastante amplia porque realmente el origen de la imagen no lo conocemos, ¿no? Se habla mucho de su origen centroeuropeo, que yo pongo tanto en entredicho como que fuese de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Sí es verdad, bueno, pues que por sus formas, ¿no?, por las formas que le caracterizan a la Virgen, pues parece que sí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el periodo en el que se hace la imagen, que es finales del siglo XIV, o incluso mediados o principios, ¿no? No podemos descartar nada. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que Europa se encuentra casi a punto de explotar en pleno Renacimiento, con unas formas mucho más contundentes que el gótico al que se tendía en el arte en ese momento, con un humanismo desacerbado, haciendo eco y un hincapié enorme en la filosofía, en la arte, en la ciencia, con una invención primordial como es la imprenta, ¿no? Entonces, pues centrándose en otras cosas más importantes que en el arte, ¿no? Pero no sabemos por qué de pronto explota. El arte explota con el Renacimiento, explota el arte centroeuropeo y se convierte Europa en una potencia mundial en hacer precisamente pues obras de arte. En esa lucha de esos años de Castilla contra Inglaterra, contra Francia, con las conquistas, ¿no?, también después españolas de América,
pues se mantiene un reino, que es el reino de Portugal, un poco como al margen de todo, pero como siendo también un poco cabeza de turco en muchas ocasiones, y en otras connotaciones, pues conquistando poco a poco, ¿no? O sea, haciéndose no mucho eco en el mundo, pero sí haciéndose grande en el imperio. Era una Europa, después lo vamos a ver también, asolada por la peste, cuyos habitantes, pues lo que gustaba mucho era un conflicto, yo creo, en esta época. Aquí tenemos a un historiador como José Francisco. Lo que gustaba mucho en esa época era un conflicto. Igual leyendo la historia de ese momento, y es conflicto, ¿no? Contra la iglesia, contra los poderes, etcétera, etcétera. Y bueno, la imagen de nuestra patrona, pues sí, pues puede tener ese origen centroeuropeo, como podría tener casi cualquier otro, ¿eh? Porque no podemos encontrar una fecha exacta, ni por supuesto ya, no pensar en alguien que le hiciese, ¿no? Sí es verdad que encontramos imágenes pues, que pueden ser un poco más o menos parecidas, ¿no? Por ejemplo, ese relieve primero que se encuentra en la Catedral de Valladolid, la segunda que vemos ahí a la derecha también tiene cierto parecido, ¿no? Parece que puede guardar ese misterio con la Virgen. Tanto la de arriba como la de abajo son vendidas por han sido vendidas por un anticuario particular, precio desorbitado, pues son más o menos de esa época. Y esta que también le decía yo a Jesús que es casi la que más se me parece, ¿no? También está vendida por un anticuario a un particular, no sabemos dónde está ahora mismo, pero que se le parece bastante en la forma, esa mano sosteniendo ese pañuelo, que también se ha hablado mucho, ¿no? Hay otros historiadores como Francisco Márquez y José Francisco Gallardo, que sostienen que la Virgen pues podía tener ese velo, ¿no? Cayendo sobre esa mano izquierda, que puede que sea posterior también a la factura de la imagen. No lo sabemos, yo tampoco me atrevo a aseverar absolutamente nada, ¿no? Porque esos 600 años son muchos, 600 años son muchos, y han podido pasar muchas cosas en estos 600 años. Si pueden pasar en 5, 15 o 10, ¿no? Con una imagen, pues nos podemos hacer la idea. Lo que sí es que cambia ya después el arte, cambia completamente, ¿no? Entonces nuestra Virgen es un poco como, yo creo que está en este sitio, está aquí en una frontera, porque nuestra Virgen también es frontera, ¿no? Como entre dos momentos del arte, entre ese gótico con esas imágenes tan patéticas, ¿no? Tan tremendistas, o incluso tan carentes de afecto o de gesto, que la explosión, ¿no? Del Renacimiento con esta piedad de Miguel Ángel, que se encuentra hoy en día en el Vaticano, o después ya con el barroco, con esas piedades también, representando ese misterio de la piedad, de la Virgen con Cristo en brazos, hasta en los más modernos, ¿no? Como este de Pineda Calderón, de la Hermandad del Valle de nuestra ciudad. Es complicado, ¿no? Yo no me atrevería a decir en la imagen de dónde viene, cuándo se hizo, ni nada. Creo que mucho antes de lo que hablamos, siempre creo que se hizo mucho, su factura es anterior a todo lo que hablamos, a finales del 14, pero no podemos asegurarlo, ¿no? Lo que sí podemos asegurar es de dónde nos llegó, ¿no? De dónde nos llega. Pues nos llega del Reino de Portugal, como decía, que es un reino que, como en esa lucha de Castilla, Francia e Inglaterra, pues como que se queda un poco al margen y que yo creo que como que sale ganando, ¿no? Va conquistando poco a poco, y sobre todo pues con la conquista de los territorios africanos en ese principio del siglo XVI, del siglo XV, perdón, que lo hace pues tener el control de casi todo el mercado del Mediterráneo, ¿no? Era también un país asolado por la guerra en muchas ocasiones, con muchos enfrentamientos, pero al que le llega un momento en el que es importantísimo, como es la conquista de Ceuta. Don Juan I de Portugal manda a conquistar la ciudad de Ceuta el 2 de septiembre de 1415, desembarcando en nuestra ciudad, y a partir de eso cambia la historia de Portugal, cambia la historia de Ceuta, y yo creo que cambia también la historia del mundo. La historia de la tierra pasa por la conquista de los puntos estratégicos de los puertos del Mediterráneo en el siglo XV, y en eso se encuentra nuestra ciudad como enclave primordial. Quien lo hizo pues no fue más que el señor que tenemos enterrado ahí. Esa foto la pude hacer en el monasterio de Batalla, donde fui a ver la tumba de don Juan I de Portugal, que era el rey que mandó esa expedición hacia nuestra ciudad para hacerse con este enclave mediterráneo, que era importantísimo para la conquista del mercado de las Indias. Y también este señor que está enterrado en el mismo sitio, al que también fui a verlo y a darle las gracias por mandarnos a nuestra patrona,
a Enrique el Navegante. Enrique el Navegante descendía como su padre de la dinastía Abi. De hecho, su padre, Juan el Grande, Juan el Grandioso, le llamaban en Portugal, porque le tenían un afecto enorme. Y Enrique el Navegante pues también era de esa dinastía, de la dinastía Abi. Es descendiente, además, es hijo, nieto, sobrino, primo, un montón de parentescos de reyes, porque su padre fue rey, su madre me parece que tenía hermanos rey, de la familia Lancaster de Inglaterra. Entonces era, bueno, una persona de una nobleza extraordinaria, vamos, de un noble extraordinario. Y aparte de ellos, pues se ganó bien el apodo de Enrique el Navegante. Es él, Enrique el Navegante, quien propone a su padre, don Juan I de Portugal, conquistar Ceuta, ¿no? Y así llegó pues en 1415 y nos envió a la imagen de la Virgen de África, que lo conocemos por su testamento, lo que se conoce como códices, donde nos dice esa frase tan importante de nuestra historia de que os envío esa imagen a Sad de Botamía, y ponerle por nombre Santa María de África, ¿no? Yo creo que otro de sus primeros devotos, como estamos hablando de la devoción, tuvo que ser Pedro de Meneses, ¿no? Y tuvo que serlo porque fue el primer gobernador de nuestra ciudad. Cuando se encuentra sin gobierno en nuestra ciudad, Enrique el Navegante ya la abandona para seguir a la conquista de estos puertos mediterráneos, pues le encargan a Pedro de Meneses el hecho de ser el gobernador de nuestra ciudad. Pedro de Meneses se encontraba un día en la corte, era noble de la corte, era gobernador, y don Juan I de Portugal lo llama junto a Enrique el Navegante y le hace la propuesta de ser gobernador de Ceuta, de convertirse en el primer gobernador de Ceuta. En ese momento Pedro de Meneses está jugando a la chueca, que era un juego que se jugaba en aquel momento, a la choca en portugués, y le dice la famosa frase, ¿no?, emblema de nuestra ciudad: con este palo me basto para defender a Ceuta. Ese palo es el bastón, el alio, que hoy porta Santa María de África en su mano izquierda. Y sabemos que Pedro de Meneses está, porque, por ejemplo, en este bosquejo histórico, publicado en 1937, que yo guardo, ya se dice ahí que en los últimos meses del año de 1418 puso sitio a Ceuta el Refé, una guerra, ¿no? Había ese sitio constante que duró tanto tiempo en nuestra ciudad por parte de todas las tropas de Marruecos, de árabes, en el que dice que después de terminada la lucha contra todos los combatientes, todavía con las armas ensangrentadas y las ropas destrozadas por la pelea, fueron a dar la bienvenida a los infantes, y con estos al frente se dirigieron en procesión hasta la iglesia de Santa María de África a dar las gracias a la Santísima Virgen por tan señalada victoria, ¿no? Y después sigue relatando cómo fueron esos días de ese sitio constante en el que se vio Ceuta. Don Enrique y don Juan, es decir, que coincidieron en nuestra ciudad y que estuvieron al mando. También, hablando de devotos que tuvo que tener la Virgen de África, pues yo creo que si su abuelo era el primer gobernador de Ceuta y ella nació aquí, Santa Beatriz de Silva, cosa que no me atrevería a decir del todo correcta, o que no está clara de momento, los indicios sobre todo apuntan a que nació en Campomayor, para que su padre también fue a gobernar esas tierras y se convirtió en gobernador de Campomayor, que es un pueblecito portugués que está casi en la frontera con España. Entonces es más probable que Santa Beatriz de Silva pues quizás naciera allí, o quizás nació aquí. Yo creo que si nació aquí, pues como nieta de su abuelo, de don Pedro de Meneses, pues tuvo que ser también, sin lugar a dudas, devota de la Virgen de África, ¿no? De una forma u otra, yo creo que le tuvo que llegar a Santa Beatriz de Silva la devoción por la Virgen de África. Santa Beatriz de Silva todos conocemos que es la fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción. No conocemos su lugar de nacimiento, lo que sí sabemos es que murió en Toledo, y lo que sí sabemos es que era tan guapa, que se convirtió en doncella de Isabel de Portugal, y que se pasó un buen tiempo encerrada en un arcón, precisamente por ser guapa, ¿eh? Fueron unos celos tremendos los de la reina, terminó encerrándola durante 30 días en un arcón, y cuando fueron a sacarla, enterada de que estaba allí, esperando que estuviera ya fallecida, pues estaba completamente intacta, perfectamente, radiaba una luz tremenda. Entonces, pues ahí ya empezó a encontrar el camino de la fe, ¿no?, que lo llevó a fundar a ser fundadora de la Inmaculada Concepción, y después a convertirse pues en la santa de Ceuta, ¿no? No sabemos si nació aquí o no, pero nosotros le tenemos el cariño como si lo hubiera hecho, ¿no? Como si fuera de aquí. La devoción a la Virgen de África, pues como he dicho, es universal, muy antigua, no sabemos cuánto.
porque sabemos cuándo llegó aquí, pero no sabemos el camino de antes de la Virgen, ¿no? No sabemos cómo fue todo lo que precedió a esa llegada a Ceuta de Santa María de África. Se habla mucho, ¿no?, de esa llegada, de cómo pudo ser, de si realmente la imagen, por ser plana por detrás y hueca, era a lo mejor la imagen de un cascarón de proa, ¿no? Cosa que se descarta a lo que se habría visto sometida, pues sería una imagen que estaría muchísimo en peor estado de conservación de lo que está, que gracias a Dios está en un magnífico estado de conservación. Sobre todo hay que destacar que en los siglos XV y XVI esa devoción estuvo sustentada por la Orden de los Caballeros de Cristo, a la que pertenecía don Juan I de Portugal y Enrique el Navegante, y que, bueno, pues fueron convirtiendo a esta hermandad en una hermandad grande, ¿no? Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una hermandad cada vez con más peso específico, no solo aquí en Ceuta, sino en España y también en Roma, desde donde llegaban muchos regalos, como vamos a ver ahora un poco más tarde. Después la devoción pues va acrecentándose. Desgraciadamente no tenemos muchos datos de todos esos siglos, ¿no?, de los siglos XV y XVI, algunos que vamos a ver ahora en documentos, que creo que es lo más interesante. Pero sí es verdad que se va alcanzando una fama universal, la patrona va alcanzando una fama universal, como ya he dicho al principio, que sin duda, de la que sin duda alguna nos podemos sentir orgullosos los ceutíes. Es una devoción que cada vez se va acrecentando más, y de la que desgraciadamente esta imagen, este grabado, se corresponde con el fatídico terremoto de Lisboa, y del que desgraciadamente, pues, si hay algún tipo de documentación o algo que pudiera tener relación con la Virgen de África en esa etapa pre-Caballa, ¿no?, antes de Ceuta, pues desgraciadamente seguro que con este terremoto pues desaparecería, ¿no? Porque Lisboa pues se vio asolada, la costa atlántica de España pues también se vio totalmente destruida por los maremotos, ¿no? De hecho conocemos pues que Sanlúcar de Barrameda quedó asolada, Sevilla se desbordó. No sé si conocéis la Catedral de Sevilla, por ejemplo, la plaza que está al lado, la Plaza del Triunfo. Se le llama Plaza del Triunfo porque durante el terremoto de Lisboa, celebrándose la Misa de Todos los Santos, la catedral se iba a caer y tuvieron que salir a esa plaza a terminar la misa. Por eso se le conoce como Plaza del Triunfo, por el triunfo de la fe, ¿no?, sobre los fenómenos meteorológicos. Y si también conocéis pues la efigie de Santa Justa y Rufina, patronas de Sevilla, pues también veis que las dos están sosteniendo la giralda, y es precisamente porque durante el terremoto de Lisboa la giralda empezó a moverse como si fuera a caerse. Estaba diseñada para que no se cayera, pero empezó a moverse de un lado a otro como si fuera a caerse, y Santa Justa y Rufina se dice que sostuvieron a la torre para que no cayera. Por eso siempre se les representa abrazadas a la giralda, para que nos hagamos una idea de lo que fue ese terremoto y de que si quedaba algo de documentación importante sobre la Virgen en Lisboa, pues probablemente pues desaparecería, desgraciadamente, por este hecho histórico, ¿no? Lo que sí van llegando durante el siglo XV y XVI son documentos que he podido ir rescatando de anticuarios y todo eso, y herencias, pues que Urbano VIII ya en 1636 da las indulgencias plenarias. Indulgencias plenarias en ese momento yo creo que tendría que ser como los me gusta en Facebook, ¿no?, como los seguidores en Twitter. Era como quien tuviera más indulgencias plenarias como que era mejor que otro, ¿no? Y las hermandades y asociaciones de caballeros y todo eso, pues se peleaban por tener más indulgencias plenarias que nadie, que era un poco pues como barra libre para pecar, ¿no? Y ya después pues tú ibas y te perdonabas, y como tú pertenecías a la orden de tal o a la hermandad de eso, pues tenías como esa indulgencia plenaria concedida, ¿no? Y a la Hermandad de África le han llegado indulgencias plenarias de muchísimos papas, sobre todo en el siglo XVI, XVII y XVIII, muchísimas indulgencias plenarias, que yo creo que poquísimas hermandades en el mundo podrán tener las indulgencias de los papas que tiene la Hermandad de Santa María de África, como por ejemplo esta de Urbano VIII del 1636, estamos hablando de 1636, que ha llovido muchísimo de 1636 aquí. O también esta de Inocencio 13 del año 1711. Todos estos son documentos originales firmados por los papas, y en el que se conceden todas esas indulgencias a la hermandad. Son documentos interesantísimos. Dando saltos ya en el tiempo, por ejemplo, más documentos interesantes, y nos vamos haciendo eco de cómo es la devoción a la Virgen de África, pues esos estatutos originales de la cofradía de Santa María de África del 14 de abril de 1859, que tuvo que ser un año como de reorganización en la hermandad. En 1859 tuvo que ser como una piedra de toque, porque llegan este reglamento nuevo, y llega sobre todo ese documento que estamos viendo a la derecha, que consta de 17 páginas, me parece que es importantísimo, que es la Real Cédula firmada por Isabel II,
de 1859 también, en el que se concede a la hermandad el privilegio de volver a organizarse, de establecerse ya como propia hermandad y a ser un ente importantísimo en las decisiones de la hermandad. La Hermandad de África no solo ha tenido peso en sus decisiones, sino que ha tenido mucho peso también en las decisiones que Ceuta ha tomado a lo largo de su historia. No era el hermano mayor en ese caso, no era una autoridad primera de la hermandad, pero casi que lo era. Tenía un peso específico que es digno de conocer. Estos son los escritos del obispo de 1859, en el que se concedía esa real cédula firmada por Isabel II, estableciendo la hermandad. Y después, bueno, pues algunos documentos más, ¿no?, que son también muy significativos. Otra etapa y otra copia de esos primeros estatutos, en que se lee Cofradía de la Gloriosa Virgen de África. Se le ha llamado de muchas formas a la Virgen de África. Últimamente conocemos como Santa María de África, pero se ha llamado, sobre todo en los principios de origen, de Nuestra Señora de África, después la Gloriosa Virgen de África, y después otros reglamentos pues más modernos ya, ¿no?, de la Asociación de Nuestra Señora de África. También se ha llamado asociación, después ya también Hermandad de Caballeros, corte infantes, las damas. Eso mucho más moderno ya, pero se han ido estableciendo. Encontramos ya después como también se empiezan a hacer las primeras reglas manuscritas de la hermandad. Eso que vemos a la derecha son las primeras reglas de hermanos de la hermandad, que están manuscritas y que se conservan perfectamente en la actualidad. Y después también pues que la cosa no estaba exenta de incidentes, como ese archivo de la izquierda que dice: incidente con las autoridades militares porque abandonaron la función religiosa de la Santísima Virgen de África, etcétera, etcétera. Está firmado por el señor José García Aldave, que era gobernador militar de Ceuta y que nos sonará por tener uno de los montes más característicos de nuestra ciudad, su nombre, sus apellidos, ¿no? Pero bueno, que en aquel momento pues, también se cabreaban los militares y se levantaban y se iban, ¿no? eran más contundentes que ahora. Se levantaron y se fueron y tuvieron esos incidentes. Esas son esas primeras reglas de la hermandad, escritas a mano, perfectamente archivadas. Yo no sé quién tuvo la dicha de hacerlo y de ser el secretario, pero todas esas reglas se van estableciendo, ya después se pasan a máquina, como es el caso de lo que vemos a la izquierda. Y bueno, pues también muchos documentos ahí, como vemos, muy significativos ya del siglo XIX y del siglo XX, algunas poesías también que se le han ido escribiendo a la Virgen a lo largo de los tiempos, como esta que está firmada ahí por Antoni Luñó, parece que pone. Y muchos documentos pues interesantes, como por ejemplo que la hermandad, creo traducir de ese documento que la hermandad pone un órgano en la Iglesia de África, cosa que no sabemos dónde fue a parar, o no conozco yo buena historia, me tendré que informar con el tiempo. Lo he encontrado en estos días ese documento, por eso no he tenido tiempo de investigarlo. Y sí, por ejemplo, los inventarios de la Iglesia de África, cosa que es mejor no leer porque ha desaparecido tanto que uno se pone a leer y le da muchísima pena, ¿no?, dónde podrán estar tantas obras de arte que el tiempo se ha llevado. Pues son de 1927, sería interesante ponerse a indagar con ellos, investigarlo y ver por dónde andan. Otra forma de ver también la devoción que ha tenido la Virgen de África, aparte de todos los archivos que conocemos hoy en día, pues indagar un poco en la hemeroteca, ¿no?, que tenemos sobre la Virgen de África. Hace poco el Ministerio ha puesto a disposición una hemeroteca digital que es una maravilla, a mí me tiene enganchadísimo, y en el que se puede buscar pues qué se ha dicho en los periódicos sobre lo que tú quieras en el tiempo que tú quieras. He hecho unas búsquedas estos días sobre la Virgen de África para hacernos un poco la idea de lo que se habla de ella, sobre todo las primeras apariciones de la Virgen de África desde 1800, desde 1750, que se recoge esta hemeroteca hasta hoy en día. Hablan, por ejemplo, en la columna de la izquierda, pues dice los barcos que van llegando al puerto de Barcelona, entre ellos el Londro catalán, la Virgen de África. Y es que conocemos el buque Virgen de África de la compañía Transmediterránea, no es toda la vida, pero ha habido muchísimos barcos en la historia que se han llamado Virgen de África. No me preguntéis por qué, Virgen de África, porque después abajo también dice, dice Santa Faz, que viene con vino, de Sevilla, tal, Los Ángeles con pertrecho, y de Ceuta, con correo idéntico, la Virgen de África, en Comisión de Gibraltar, San José con aguardiente y mercancías que iban llegando al puerto de Barcelona en este caso. Primera columna del Correo Mercantil del 2 de diciembre de 1796, y la segunda del periódico El Conciso, que se editaba en Barcelona el 12 de enero de 1813, ¿no? Más sobre la Virgen de África, pues dice una parte de los periódicos que se llamaba Parte Indiferente, ¿no?, que era como escribir ahí, que cada uno escribiese lo que quisiera.
Pues en el Heraldo de Madrid de 1842 dice: de una carta de Ceuta tomamos los siguientes párrafos: que se ha celebrado aquí con gran regocijo y con una pompa y esplendidez como no se había visto nunca la festividad de la Virgen de África, patrona del regimiento fijo de Ceuta, tanto los gustos, ha sido tal, los gastos sufragados por el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que la carta de un militar en el que relata ahí cómo se han celebrado las fiestas en honor a la Virgen de África en 1842, en 1842 en el periódico El Heraldo de Madrid también. En La Patria, Madrid, otro de los periódicos importantes del momento, pues dice que anoche a las 10, debido de liberar con su confinamiento el célebre y tal, un gobernador que mandan de un sitio a otro con el visto bueno de su Alteza Real, y después abajo pues dicen: la Virgen de África lo acoja en su santa gracia, amén, ¿vale? No habla de que está muerto, pero dice que la Virgen de África como que lo bendiga, ¿no? Dice: lo acoja en su santa gracia. En el periódico La Patria, el 31 de noviembre de 1849. También en las noticias de las provincias aquí, no se ve porque está muy pequeño, pero a esta altura de aquí podemos hacernos la idea de que se habla de la guerra de África, de todo lo que está aconteciendo, y que también la Santísima Virgen de África bendiga a los soldados, a nuestros soldados, etcétera, etcétera. Son algunas cosas curiosas de la hemeroteca. Y esta sí es importante, porque hay muchísimas alhajas de la cofradía, muchísimos mantos, etcétera, etcétera, que se han perdido en el tiempo, ¿no? Y es que algunas cosas pues también puede pasar, como dice aquí. Dice: según noticias recibidas ayer en Madrid, han sido robadas todas las alhajas de la Virgen de África en Ceuta. Los ladrones que no han sido capturados sorprendieron y ataron al capellán de la iglesia para efectuar el robo. Esa noticia llegó al periódico La Correspondencia de España el 4 de abril de 1878, pero después, en el Siglo Futuro del 6 de mayo del mismo año, se dice, un mes después, se dice que han sido descubiertos los autores del robo de alhajas a la Virgen de África y resultan ser presidiarios, me imagino que del presidio de Nacho. La cuestión es si aparecieron con o sin las alhajas. Me imagino que sin ellas, porque en un mes pues le habría dado bastante tiempo a venderla. Y desgraciadamente, ¿no? Pues una de las causas de por qué muchas de estas alhajas desaparecen. Esta hemeroteca también, un periódico tan característico de la época como La Hormiga de Oro, que era una revista, pues esa poesía de la Virgen de África de Enrique Ainé y Pla, que hace en Barcelona el 5 de agosto de 1884. Ceutíes en la diáspora, ¿no? En la lejanía, pues que también sentían ya esa pasión por la Virgen de África y que tenían la necesidad de escribirla. Y en el Siglo Futuro, del 5 de noviembre de 1886, pues también se habla ahí de la Virgen de África, y de Ceuta, y concretamente dice: ya llega a mí por él, el periódico del 23 del pasado, dando cuenta de la gravedad de nuestro amado príncipe. En unión de varios buenos amigos, unidos todos, nos fuimos al templo de nuestra amadísima patrona, la Santísima Virgen de África, y allí al pie de su altar santo le pedimos con toda nuestra alma, etcétera, etcétera. Es decir, que se pedía también por la salud en este caso del príncipe, en ese periódico del 5 de noviembre de 1886. También dice aquí, por ejemplo, en el 31 de julio de 1888, los elementos civiles y militares de Ceuta se han puesto de acuerdo para celebrar este año con gran solemnidad la fiesta a la Virgen de África, patrona de aquella plaza, en los días del 4 al 7 de agosto próximo. Es decir, que ya estábamos centrando mucho en lo que son las fiestas tal y como las conocemos hoy en día, ¿no? En 1888. Y por último, también en la época, dice, el 30 de noviembre de 1894, pues también el último telegrama de Algeciras rubrica un suplemento de artículos prohibidos en el periódico África, etcétera, etcétera. Y al final dice: pues la ceremonia de entregar el bastón al comandante a la Virgen de África es antiquísima y solemne. Es decir, que también habla de esa ceremonia, ¿no? De entrega de los comandantes generales al bastón de la Virgen de África. Otra forma de hablar de la devoción a la Virgen, sin duda alguna, pues hablar de los milagros de la Santísima Virgen de África. No me voy a parar porque podríamos hacer una conferencia de los milagros de la Virgen de África y quedarnos cortos, ¿no? Pero bueno, algunos de los más sonados, pues ya habló del otro día también José Luis en su conferencia, como el del lotero de Nuestra Señora, ¿no? La leyenda dice que la imagen no vino de la mano de Enrique el Navegante, ¿no? Sino que se apareció a la caballería en lo que hoy en día es, como dijo José Luis, la mal conocida avenida de Nuestra Señora de Otero, ¿no? Sino que es el lotero de Nuestra Señora, porque es la aparición de la Virgen de África, ¿no? A las tropas que luchaban en ese momento. Y bueno, pues sin duda alguna el primer milagro del que tenemos reconocimiento de la Virgen de África. Hay muchos relacionados con los militares, por eso he puesto ahí también esa postal de la Virgen de África con los militares, porque son muchísimos, no vamos a pararnos a enumerarlos. Uno de los más sonados es el incendio del parque de artillería, que se encontraba enfrente de la iglesia de África. Se empezó a incendiar y estuvo a punto el fuego de llegar a los polvorines que habría destrozado pues,
Ceuta entera, sin duda alguna. Los militares entraron corriendo en la iglesia de África al grito de Virgen de África, agua, Virgen de África, agua, Virgen de África, agua, y la Virgen de África en un día soleado, con un cielo azul por completo, mandó una nube que apagó el fuego, ¿no? Forma parte de la leyenda y de los milagros de Nuestra Señora de África. El milagro de parar la peste a la vecina localidad de Gibraltar, ¿no? Por eso tenemos la tradición de poner a la imagen rezando la salve hacia el estrecho, por ese parón que hizo de la peste bubónica que asolaba toda España y que llegó hasta Gibraltar, asolaba toda Europa, no solamente toda España. Y bueno, pues también la aparición en el estrecho en el recuerdo del convoy de la Victoria el 5 de agosto de 1936 con las tropas nacionales del bando nacional cruzando para dar apoyo durante la guerra civil, ¿no? Son muchos los milagros de la Virgen, no nos podemos parar en ellos. Puedo destacar alguno a lo mejor también, uno que no está muy escrito, o creo que no está escrito, pero en la tradición oral a mí me ha llegado, la del ciego de Coria, un ciego de Coria que había en nuestra ciudad, que durante una misa a la Virgen de África gritó 3 veces "Viva la Virgen de África" al finalizar la misa y se curó la ceguera. Así que una tradición oral que ha llegado a nuestra ciudad y que nos podríamos parar para otra conferencia. Con eso llegamos un poco a la devoción en el siglo XX, que sin duda alguna es el siglo más importante para el desarrollo de la Hermandad de África, porque pasan muchas cosas y sobre todo hay un antes y un después, un antes de la imagen con esa corona y un después de su coronación, el 10 de noviembre de 1946. La coronación es un evento que sobrepasa los límites de esta ciudad y del que vamos a ver algunas cosas que son importantísimas, ¿no? La coronación de la Virgen de África supone no solo ponerle a la imagen una corona o concederle la dicha de estar coronada canónicamente, sino que como que reactiva Ceuta, la convierte en una ciudad más moderna, a los gobernadores los convierte como en... Yo creo que la pomposidad que reunió la celebración de la coronación de la Virgen de África hizo que todo el mundo pues como se diera cuenta de que aquí está Ceuta, ¿no? Que hay muchísimas imágenes de muchísima devoción en Andalucía, ¿no? La Esperanza Macarena, la Esperanza de Trinidad, que no se coronaron hasta muchísimos años después, y de pronto llegó la coronación de la Virgen de África, concedida por el Papa, y eso hizo pues que nuestra ciudad pues también tomara un impulso en todo, ¿no? Este es uno de los documentos más bonitos que yo he leído y que sin duda alguna podemos tener en los Hermanos de la Virgen de África, que es el documento pro coronación canónica de la Virgen de África, el documento que se empieza a elaborar por el clero de la ciudad, en constante apoyo del ayuntamiento, porque fue un trabajo de todos, y lo vamos a ver ahora que todo el mundo tuvo su parte de culpa en crearlo, y que se crea desde abril a mayo del año 1946 y el 10 de noviembre la Virgen ya está coronada. Fue algo que hoy en día a lo mejor un expediente de coronación puede tardar entre 5 o 10 años. La Virgen se coronó en 4 o 5 meses y se podía haber coronado mucho antes. Lo que pasa es que vamos a ver que se encontraron impedimentos después para poder hacerlo, pero en 5 meses la Virgen está coronada, de mayo hasta noviembre. Mayo que se empieza a hacer este documento, que es interesantísimo, que empieza a escribir Francisco Ruiz Sánchez, alcalde presidente del Ilustre Ayuntamiento de Ceuta en el momento, y en el que pues se explica cuál es la devoción de la Virgen de África, cuál es la tradición y cómo ha calado tan hondo en la ciudad de Ceuta que necesita ser coronada canónicamente. Se explica cuál ha sido el proceso, que se le comunica al clero, que se le comunica al obispo, a la alta comisaría. Vemos que tantos poderes cívicos como militares y religiosos pues tenían el constante anhelo de hacerlo. Se explica cuál es el origen de la imagen, etcétera, etcétera. Y se junta en el documento pues las preces solicitando que la Virgen sea coronada, las firmas que avalaban esta coronación, la aprobación del Cabildo Ordinario y una fotografía de la imagen para que el Papa, en este caso, pues en Roma se pudiera ver la imagen de la Virgen de África y se pudiera conocer. Esta es la fotografía original que se mandó al Papa sobre la Virgen de África. Esta fotografía estuvo en el Vaticano y desde allí se aprobó la coronación canónica de Nuestra Señora, con el constante apoyo de los cancilleres secretarios del Obispado de Cádiz, con el Obispo de Cádiz. Es un documento que no solamente se escribe en español, sino que hay partes que se escriben en italiano y partes que se escriben en latín también, para mandarla allí al Vaticano para su visto bueno, hasta que el 22 de julio llega a Cádiz y el 23 de julio llega aquí este documento que yo creo que para mí es el documento más bonito de la hermandad,
que es que desde Roma llega un fax, desde la vía imperial de Roma llega un fax en el que se dice que está concedida la coronación a la Virgen de África. Entonces yo creo que sin duda alguna fue un estallido de júbilo en nuestra ciudad, porque a partir de ahí cambia la historia de la hermandad y yo creo que de la ciudad también, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa? Pues que en el momento en el que ya se conoce que sí, pues desde el 23 de julio al 5 de agosto que se pretendía coronar la Virgen, evidentemente no daba tiempo para poder tener la pomposidad que el acto merecía y que las autoridades querían. Total, que del 5 de agosto pasamos al 10 de octubre, festividad de los santos patronos de Ceuta, que se creía que era una buena fecha también para celebrarlo. Se pasa al 10 de octubre y el 10 de octubre también los fenómenos atmosféricos, yo no sé si fueron fenómenos meteorológicos o también una confusión, porque podemos ver después que a la vez se estaba coronando, se estaba intentando coronar a la Virgen del Rosario de Cádiz. Y cuando llega el fax a Madrid diciendo que tal día va a ser la coronación para que venga el nuncio apostólico, tal, dicen que no, que el expediente todavía está muy verde. Y que en Madrid se equivocan y se creen que lo que se está pidiendo es la coronación de la Virgen del Rosario y realmente es la coronación de la Virgen de África. Total, que hay un movimiento ahí de papeles, de fax que llegan y que no van, que podrían haber llevado a equívoco, ¿no? Y que podrían haber hecho que el 10 de octubre tampoco estuviera lista la coronación de la Virgen de África. Y bueno, está también el obispo de esta carta de Monseñor Chicondani, nuncio apostólico en España, que se la dirige al obispo de Cádiz diciendo que en principio acepta pues venir a la coronación de la Virgen de África. Y después también envía este fax diciéndole, desde Cádiz hasta Madrid, diciéndole que el alcalde de Ceuta desea conocer el día de la llegada para la coronación de la Virgen. Dadas mis preocupaciones, me convendría hacer viaje por avión y trata de ver mis posibilidades y comunicaré apenas tenga contestación. Saludos, nuncio apostólico, ¿no? Esto lo dice, manda el nuncio apostólico diciendo que a ver qué día tiene que venir y a ver si puede venir en avión. No creo que viniera en avión, supongo que al final. Además tenemos constatación de que vino en barco porque ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y bueno, pues estos son documentos de toda la coronación. Está todo escrito, absolutamente sobre la coronación. Mi anhelo es poder parar un poco un día de tener que escribir cosas de trabajo para poder escribirme, sentarme a escribir un libro de la coronación, ¿no? Porque tengo muchísimos documentos. Este documento ya más oficial que llega de Roma, también concediendo la coronación canónica. Concediendo también desde la Sacra Penitenciaría Apostólica bulas y para que venían anexadas a la coronación, y perpetua rey memoria también la bula de Pío XII, pues concediendo la coronación de la Santísima Virgen de África. Voy muy rápido porque no me quiero hacer muy pesado, entonces voy más rápido porque quiero enseñar muchas cosas. Este es el programa que se hace también de la coronación de la Virgen de África. La adoración nocturna ha tenido un papel fundamental en la historia de la Hermandad de África, porque casi todas las estampas antiguas que podemos encontrar, que ahora vamos a ver muchas, de la Virgen, todas por detrás forman parte de algún episodio de la adoración nocturna en Ceuta. Y es una pena que la adoración nocturna no siga en la parroquia de Nuestra Señora de África, ¿no? Sino que trasladó su sede a San Francisco. Después, pues una pena, porque le debe mucho la Hermandad a la adoración nocturna y la adoración nocturna también mucho a la Hermandad, ¿no? Este es el programa que se hizo para la coronación de la fiesta, hasta que llegó ese 10 de noviembre de 1946, en el que el nuncio del Papa, Monseñor Chicondani, don Cayetano Chicondani, pues puso la corona sobre la Virgen de África, que era la primera vez que salía así, al desnudo, sin la ropa que teníamos acostumbrada a ver, ¿no? Ya que doña Casilda Varela, mientras se viste la Virgen de África para la coronación, le dice al vestidor que es una pena que la Virgen esté tan tapada con la maravillosa talla que es, ¿no? Entonces, como que creó un poco de sorpresa a la Virgen cuando salió ese 10 de noviembre de 1946, casi al desnudo, solamente con el manto por detrás, y el manto por detrás era simplemente para tapar que la Virgen era plana, ¿no? Que en ese momento todavía tuviera esos antiguos tablones huecos en la espalda. Y bueno, como todo, pues yo he dicho que estuvo ahí apoyado por el ayuntamiento. Estas son las instrucciones que el alcalde da a la ciudadanía de Ceuta, ¿eh? El alcalde da instrucciones claras a la ciudadanía de Ceuta de cómo se tiene que comportar el 10 de noviembre de 1946, cuando se va a celebrar por fin la coronación, que cambió también de ubicación de varios sitios. Y lo que costó, porque la coronación costó mucho, ¿eh? Costó muchísimo. No esfuerzo, creo. Vamos, el esfuerzo fue elaborar el documento y mandarlo y se aprobó. Pero dinero costó un montón. Yo tengo todas estas facturas originales de la coronación. Son magníficas porque da gusto leerlas, porque las facturas, por ejemplo, del hotel donde se alojaron gente, los gastos del viaje del señor nuncio y componente, costaron 3.000 pesetas traer al nuncio.
Pero después a los curas también hubo que pagarle un dinerillo, ¿eh? Porque ahí en la factura de la derecha, que está pagado, pone que está pagado, ¿eh? No te lo van a pedir, pone que está pagado, pues al señor nuncio de su santidad se le pagaron 2.000 pesetas, que era la categoría máxima, el nuncio. Ya después los obispos nada más que le pagaron 1.000 pesetas, al obispo de Málaga 1.250, al maestro de ceremonia 250, y los gastos de envío de todos esos pagos pues supusieron que costó 5.512 pesetas traer a todos los curas aquí, ¿no? Más facturas de esa coronación, pues muchas cosas, ¿no? Los carteles para el himno, las facturas de las imprentas, los recibos del himno oficial, que también se pagó el himno oficial, que en los últimos años ha recuperado el coro de Nuestra Señora de África. Las facturas de, fijaros los comercios que salen aquí, ¿no? Comercial Africana, Central Ferretera, Baeza, comercios que hoy en día todavía sobreviven, ¿no? La Droguería Universal, Duarte y García, Casanova, Juan García Chicón, Manuel Villegas, muchos comercios que algunos hoy en día todavía sobreviven, ¿no? Lo que costó la corona, 425.000 pesetas, con lo que costó hacer la corona, porque como sabéis el oro en su mayoría pues provenía de las donaciones que el pueblo de Ceuta hizo, y muchas de sus piedras preciosas pues también, ¿no? Pero la manufactura de los orfebres, pues don Epifanio Hernández y don Luis Pérez Gómez, pues costó 425.000 pesetas. La iglesia y la procesión 36.338, así, pues todo hasta el concierto que se dio, ¿no? 5.000, la prensa, la propaganda y la radio. Y pues más facturas, ¿no? Y también una cosa importante, lo que dio cada uno, ¿eh? El donativo de la alta comisaría pues fueron 100.000 pesetas, que era un dinero en la época. El Ministerio de Ejército de Tierra 50.000, el Ministerio del Aire también 25.000, etcétera, etcétera. Así todos los ministerios. Aquí todo el mundo tuvo que pasar por caja para la coronación. Ojalá hoy en día nos volcáramos así con las cosas, ¿no? Y bueno, este es el resumen de lo que fueron todos los gastos, 425.000 pesetas en la corona, la iglesia y la procesión 37.000, huéspedes de honor, la comida oficial, etcétera, etcétera, hasta que el montante total pues fueron 645.976,06 pesetas, costó la coronación de la Virgen de África, que yo creo que es un dato curioso, ¿no? Y decía que vinieron en barco porque aquí está en la ida y vuelta a Algeciras, del nuncio de su santidad, y café y coñac en el correo, es decir, que se tomó un coñac. Pero es que además también ponía 4 cubiertos, comida del chofer y copas en Algeciras. Es decir, que el nuncio llegó aquí contento, ¿eh? El nuncio atinaría con la corona bien, pero llegó contento, ¿no? Llegó contento con ese montante de 476 pesetas, que le costó el café y el coñac en el barco. En esta sección también, en ese magnífico trabajo que realizaron Paco Sánchez e Higinio Molina de la historia de la Santísima Virgen de África, pues hay un vídeo en el que en las Navidades de 1946 el coro Las Palomas, que era uno de los coros más sonados en ese momento, pues después de la coronación, celebrada con tanto boato y con tanta pomposidad, le dedican este villancico a la coronación de la Virgen de África.
qué corona más divina, qué manto más bien bordado, llevaba la Virgen de África el día que la coronaron, y sus hijos le han cantado con alegría y fervor, y sus hijos le han cantado con alegría y fervor, y esperando que muy pronto nos mande la salvación, y esperando que muy pronto nos mande la salvación. Bueno, pues ese fue el villancico que ese coro, el coro de las Palomas, dedicó a la Virgen de África con motivo de su coronación canónica en el 10 de noviembre de 1946, ¿no? Y después el otro acontecimiento más importante de ese siglo XX, pues también es cuando la nombran alcaldesa perpetua de Ceuta, ya era patrona, pero también la nombran alcaldesa perpetua de Ceuta en 1954. Esta es la organización de las subcomisiones que se hicieron unas subcomisiones como si fuera a ser esto una cosa. Pero bueno, había más, aquí yo creo que había más jefe que indio, era uno exagerado, son unas subcomisiones. Yo por lo menos he contado cerca de 60, 70 personas encargadas de organizar ese nombramiento de alcaldesa perpetua de la Virgen de África en el año 1954, en este acto que también se le dio mucha pomposidad. Y alcaldesa perpetua del pueblo sevillano de la Luisiana, que no se nos vaya a olvidar a nadie, que la Virgen de África, la imagen, la copia de la imagen de la Virgen de África que se conserva en el Museo Catedralicio y que se llevó hasta el Pardo al jefe del Estado, se conserva, como ya he dicho, en el Museo Catedralicio, y hizo noche en el pueblo sevillano de la Luisiana, y se le cogió tal devoción que la nombraron alcaldesa perpetua del pueblo sevillano de la Luisiana. Esa copia que vemos aquí, Camino del Pardo, en ese camino que hizo recorriendo a pie desde Ceuta hasta Madrid, con la copia de la Santísima Virgen de África. Y después, bueno, pues el tiempo nos lleva a la época más triste, ¿no? Yo creo que es la época más nefasta de esta hermandad, por muchas cosas, porque casi se encuentra en un vacío organizativo, y también pues porque la Virgen de África en el año 1991 se lleva a restaurar a Madrid, con el consiguiente desgraciado acontecimiento de que cuando vuelve pues tiene que venir sin poder salir, ¿no? Se aconseja desde el Ministerio que la imagen no salga. Una muestra de ello que he querido poner aquí también es de una comparsa de Ceuta que se llama Noches de Grecia, de mi amigo Alejandro García Hurtado, que le dedica este paso doble a ese momento en el que la Virgen sale de Ceuta. Si es ella que en el de marzo, cielo clavizo y cubierto, entre oraciones y rezos, miles de caballas acuden al templo. Desde el estrecho Gabón, con más de 500 años, por quebrada y penetrante de aquel navegante que trajese por los mares a la Madre de Dios. Vengo a rendirte culto y devoción y a despedirte como corresponde al que siente por ti lo mismo que un ceutí. Seré tu escorta con mi flota de galeones. Suena clarinete y trompeta, los fieles se acercan, son el himno nacional. Llueve y en la puerta de la iglesia la patrona se presencia en su trono celestial. Virgen de África, tú que te fuiste de Rivera, hoy descansa en tu altar para gobernar esta hermosa tierra.
fue el que escribió Alejandro en la comparsa de, de 1982, pues bueno, para honrar, para explicar un poco lo que fue el momento de la salida, ¿no?, de la Virgen de África de Ceuta, porque fue algo pues que a la gente le costó mucho asumir, ¿no?, que ir a la iglesia de África, encontrarse con el sin pecado de la Virgen en lugar de con su imagen bendita. Bueno, pues fue algo duro. Y bueno, también quería que pudiéramos escuchar ese testimonio. Que fue un momento, como digo, pues muy convulso, ¿no? Porque hasta hubo cursos de acusaciones, ¿no?, entre autoridades, la autoridad civil contra la autoridad eclesiástica, ¿no? Todos sabíamos del sacerdote que ocupaba la cátedra de la parroquia de África, pues tampoco gozaba de la mayor de la fama, de la buena fama, ¿no?, entre los ceutíes. Pero bueno, fue un momento hasta de artículos en la prensa de la gente enfrentada por la Virgen y una carta del obispo al hermano mayor de la cofradía, de nuestro querido obispo don Antonio Ceballos Atienza, que le tengo una estima y un cariño enorme, pero que aquí hay una cosa que dice, el día que se celebra su festividad, tal, se puede sacar una copia, dice, y creo que hay que atenerse en el futuro de este tema porque por fortuna es de escasa importancia. Bueno, antes de que el obispo un día me lo tengo que echar a la cara y se lo tengo que decir, que de escasa importancia nada, que era tener a la Virgen de África en la calle el 5 de agosto, no, y era un tema de suma importancia para Ceuta. De hecho, hasta una noche, pues un día Ceuta amaneció pegada de carteles que decía Viva la Virgen de África, vestida, coronada y en la calle el 5 de agosto. Un buen grupo de cofrades que estaban en ese momento por reactivar esa devoción a la Virgen de África, pues nos tiramos a la calle, ¿no? Incluso yo, como era el más pequeño de la pandilla, como creo que el delito ha prescrito, yo fui el que se lo echó por debajo de la casa al cura. Me mandaron a su casa y yo se lo eché por debajo de la casa para que viera que el pueblo de Ceuta quería que la Virgen de África estuviera vestida, coronada y en la calle, con esos carteles de 5 de agosto, costaleros, nazarenos, pregoneros, la mayor cofradía de Ceuta no sale a la calle. De hecho, también, volviendo al mundo del carnaval, que es un mundo que se encuentra bastante relacionado con nuestras tradiciones y con nuestra Semana Santa, hay una chirigota también en ese momento, en el año 1995, que le dedica también un paso doble a la Virgen de África, que es una chirigota que se llama Mucho polvo en el camino, y que con letra de Antonio Luis Gil Moreno, también cofrade de nuestra ciudad, pues le dedica este paso doble, ¿no?, a la pena de no poder tener a la Virgen de África en la calle. La pobre María tuvo que saciar sin ver a su patrona. En su ventanita se han quedado mis sueños, pétalos y rosas. Cuando llego arriba, le invito San Pedro de mi buena educación. Pase usted, María, que bien recibía, y a poco lo atropelló. Entró corriendo como la bala, preguntando a qué encontraba, nerviosita de ilusión. Chocó con 4 o 5 luceros, se recorrió el universo hasta que al fin la encontró. Se puso el gran firmamento al fondo a mano derecha, sobre la rama bella de toda la creación. Y una voz que le decía a María, ahí tienes lo que quería, con su manto y su corona, ahora ya tu patrona para los restos de los días. Contaba, ¿no?, la historia de una ceutí que se nos fue al cielo, ¿no?, y que en ese momento, pues cuando se encuentra con la Virgen de África allí en el cielo, incluso durante esos años, aunque no se sucedieran, también se convoca al pueblo de Ceuta a rezar la salve ante la Virgen, ante una imagen, un cartel que se hizo de la Virgen de África en el puente, ¿no? Y también pues se reza esa salve en el puente de la Almina en el año 1992 con la participación del coro del Rocío, y se canta esta sevillana que se adapta para la Virgen de África por estar sin manto y sin corona. Tu cariquita morena ya no parece a la misma. Ya sin manto y sin corona, también eres siempre la misma, también eres siempre la misma. Eres mi dueña y señora, aunque parezca distinta.
manto y sin corona, para mí eres siempre la misma, para mí eres siempre la misma, eres mi dueña y señora, aunque parezca distinta. Patrona suya te aclama, tu Ceuta que te venera. Ceuta que te venera, patrona suya te aclama, tu Ceuta que te venera, patrona suya te aclama, tu Ceuta que te venera. Tu Ceuta que te venera, y no pierde la esperanza de verte tal como era, y no pierde la esperanza de verte tal como era. Que aún sin manto y sin corona, para mí eres siempre la misma, para mí eres siempre la misma, eres mi dueña y señora, aunque parezca distinta. Bueno, yo creo que sin duda alguna, ¿no? Si la conferencia se llama Devoción a la Virgen de África, tenía que aparecer esto porque no hay más muestra de devoción que esta, ¿no? Y ya por fin, en 1996, pues la Virgen vuelve a salir a la calle, ¿no? Coronada y vestida como era. Y yo me acuerdo que esa procesión fue un bullicio, fue una cosa que nadie se acordará, ¿no? Las mujeres iban vestidas de flamenca, ¿eh? Incluso yo creo que la hermana mayor se acordará de esa foto, ¿verdad? Tú dirás, Puri, que tú has cambiado, pero yo he cambiado más, ¿eh? He cambiado yo más que tú, ¿eh? Eso es. Pues yo me acuerdo que yo iba delante del paso con el incensario y aquello pues, no se podía andar, ¿no? Era algo que ojalá hoy en día todavía conserváramos, ¿no? Pero somos un pueblo con poca memoria y muchas veces pues nos tienen que activar un poco, como pasó en ese periodo, en ese lustro del 91 al 96. La procesión multitudinaria de la que poco hay que decir, ¿no? Multitudinaria procesión que después se repite el 10 de noviembre de ese mismo año, que era el 50º de la coronación, ¿no? Y procesiona de manera vespertina la Virgen de África en el 10 de noviembre de 1996, también con un bullicio de gente enorme, del que se conservan también por muchos vídeos, y ese momento especial, que no lo voy a poner porque vamos mal de tiempo, pero que en el que la Virgen de África de nuevo entra en la catedral después de muchísimos años. Se decía que era la primera vez que la Virgen de África iba a la catedral. Tenía que ser negativo, porque en 600 años me niego a pensar que la Virgen de África no haya ido a la catedral, nada más que con las constantes reformas del santuario, ¿no? Y de hecho hay constatación escrita. Pero fue también muy, muy emocionante eso. Otro de los capítulos, ya para ir acabando un poco, que no os quiero dar mucho el tostón, pues son las fiestas en honor de Santa María de África, ¿no? Pues las principales, pues el voto desde 1651, que se viene celebrando. Ahí nuestro prioste y caballa de devoción, César, recogiendo el bastón, ¿no? Que no es más que ese legado que se da a la Virgen de África para que sea principal protectora de nuestra ciudad. Las romerías, que también las hubo de Santa María de África, romería como esta constatación de 1878, en el que era obligación de todo el mundo pues asistir a la romería de la Virgen de África el domingo 4 de agosto a las 7 de la mañana, donde habrá misa de comunión, etcétera, etcétera. También ha habido romerías. La novena, que es esa adaptación de la novena de Orán de 1723, que se reza a Santa María de África. Este es uno de los ejemplares más antiguos que existe, de 1927, una maravilla, pero el texto se conserva actualmente. La ofrenda a la Virgen de África, un acto ya más moderno, pero que también da muestra de la devoción, ¿eh? Yo quería dar muestra de la devoción, y que es más devoción que esta hecha flores, ¿no? Y las procesiones que ha habido de la Virgen de África. Esta es la primera procesión conocida de la Virgen de África, el desembarco desde el galeón portugués hasta su iglesia, ¿no? Por esa puerta de la Virgen, con esa escalera que hoy en día está recientemente restaurada, ¿no? Desde la playa de la Sangre hasta la iglesia de África. Pues su primera procesión, seguramente fue su primera procesión. Y después pues se fueron sucediendo muchas procesiones, como la de 1651 para librar a Gibraltar de la peste y que no llegara a Ceuta. En 1937 otro periodo de reactivación de las procesiones, y después pues tras ese parón de los 90, pues en 1996 hasta el día de hoy. La foto de la izquierda, pues supongo que algún altar de culto montado para la ocasión. Y la de la derecha, hay una foto que se conserva, que ahora la vamos a ver en las estampas, de la Virgen de África bajo palio, ¿no? Entonces, si dices, es la única foto que hay de la Virgen de África bajo palio. Existe otra foto, la tengo yo. Es esta de aquí, está coloreada, ¿vale? Y es la Virgen de África bajo palio en esa ocasión, en 1939, cuando acabó la Guerra Civil y se preparó para salir bajo el palio de la Soledad, que no llegó a hacerlo, pero se preparó para salir por las tropas del bando nacional. Y, por supuesto, pues la procesión, ¿no? Hoy en día, tal y como la tenemos y la conservamos y la queremos.
Para ir terminando, pues enseñaros algunas curiosidades de la Virgen, ¿no? Como, por ejemplo, pues las postales que ha habido sobre ella, que también hablan de la devoción. Si había postales y había mercadeo sobre la Virgen, es porque la Virgen la quería, ¿no? Es porque la gente quería tener a la Virgen de alguna forma u otra. Pues todas estas antiguas, ¿no? Basadas en litografías, algunas coloreadas, otras sin colorear. Fijaros, pues, todos los aspectos, ¿no? Que le han puesto a la Santísima Virgen de África, en estas estampas coloreadas, versiones idealizadas de la Virgen, ¿no? Como esa de la derecha, que además es muy conocida, con ropas que no son suyas, ¿no? Pero una versión totalmente idealizada, ya postales más modernas, coloreadas, basadas en litografías y en fotografías algunas. Aquí vemos a los ángeles también, que es una cosa muy controvertida hoy en día, que a los ángeles se han puesto las guirnaldas de flores también, ¿no? Es una cosa antiquísima, ¿eh? También lo de las guirnaldas de flores en los ángeles. No han estado siempre sosteniendo la corona de la Virgen de África. También han estado con guirnaldas de flores. Otra cosa es que a uno nos guste más de una forma y a otro de otra, ¿no? Pero tiene su fundamentación teórica. Mira, en las primeras fotos que se conservan de la Virgen de África, de hecho, aparecen ahí, ¿no? Con esa guirnalda de flores. Vestida, como decíamos, justo hasta antes de la coronación, con esos ángeles que están abajo, que también tienen que estar en ese inventario y no se sabe nada más de ello. La foto de bajo palio de la Virgen de la Soledad de la Virgen de África, de la que antes enseñaba el primer plano. Son muchas las postales, estampas también dedicadas a proteger a los soldados, tanto en la guerra civil como en la guerra de África. Muchas de ellas coloreadas. Virgen de África protege a nuestros soldados, ¿vale? Nuestra Señora de África, esa la hemos visto antes en blanco y negro, aquí la tengo también coloreada. Del paso del convoy de la Victoria. Y muchas estampas como esta de la derecha, que antes os decía, que son realizadas por la adoración nocturna de Ceuta. Es decir, que mucha de la propagación de la imagen de la Virgen se la debemos a la adoración nocturna. También esta de la izquierda, de la derecha, imágenes ya más actuales de la Virgen, con algunos mantos también desgraciadamente desaparecidos, con la derecha. Con el manto rojo aquí, cuando se empezaron a imprimir las estampas ya en monocromo, con su manto bueno, la estampa típica y clásica, ¿no? de la Virgen de África. De su imagen, que yo creo que es una foto muy curiosa porque o los ángeles están dados la vuelta o la Virgen está dada la vuelta para hacerle bien la foto, que es algo que tengo más sospecha de que sea así, y creo que es la Virgen la que está dada la vuelta para poder hacerle la foto, ¿verdad? Con las antiguas cortinas del camarín que se cambiaron en los 70. Más estampas de la Virgen de África. Mira ahí el primer plano del ángel con la guirnalda de flores en la de la derecha y la izquierda. Y bueno, una estampa también que ayer veíamos en su verdad muy característica, es como hawaiana, ¿verdad? Como si enviara a Miami, ¿no? Esas imágenes que se hicieron de la Virgen de África en estuco para estar de casa en casa, que se metían en capillas y estaban de casa en casa, había muchos sitios, pues también se utilizó, ¿no? Con ese fondo ahí tan veraniego para hacer. Y estampas típicas de Ceuta, en el que no podía faltar, sobre todo, pues la imagen de la Virgen de África. Y también toda esta devoción, fijaros, esta estampa tan curiosa a la izquierda, es curiosa precisamente porque la Virgen está, yo creo que para procesionar en el paso, saliendo casi o para salir, y está con el manto de la Virgen de la Esperanza, de Elena Caro, de 1956. Está con el manto de la Virgen de la Esperanza. A la derecha también centrada en el santuario, estampas ya más modernas con la Virgen y actuales, ¿no? Tanto en el paso como con el manto. Y otro también son las medallas, ¿no? Esta hablaba José Luis de ella el otro día, la medalla más antigua que se conserva de la Virgen de África. Tengo la suerte de tenerla, la encontré tras muchísimo trabajo, pero la encontré. Una medalla de apenas la yema de un dedo, apenas se lee que es Nuestra Señora de África, y dice José Luis que ya se ve cómo tiene la Virgen el háleo. Yo tengo mis dudas, ¿vale? Yo no sé, ahí hay como una especie de que se marca, pero yo tengo mis dudas. Si es el háleo o lo que le sale de la mano izquierda es un pañuelo, no lo sé, Se fecha en mitad del siglo XVII, XVIII, y bueno, pues también damos buena cuenta de ella, como esta también, que es una de las más antiguas, por no decir que la más antigua, la segunda más antigua después de la otra, pues que también que tengo la suerte de conservar, y también se lee Nuestra Señora de África. Otra ya de sello más moderno, del siglo XVIII, XIX. Claro, cada joyero de Ceuta tenía su sello y sobre la Virgen de África, entonces todo el mundo quería poner su grano de arena en hacerla, redondas, cuadradas, con distintas formas. Una medalla a la que tengo mucho cariño es la medalla familiar que llevaba mi abuela, que hoy lleva mi madre, sobre la Santísima Virgen de África en oro, grabada también en oro de la Santísima Virgen de África. Medallas del alzamiento nacional, de Falange, la de la izquierda, de la derecha del momento del convoy de la Victoria de la Virgen.
a Falange le vino muy bien la Virgen de África porque se hizo mucha propaganda con la Virgen de África, ¿eh? No es que aquí hubiera nadie de un bando ni de otro, sino que utilizaban la Virgen de África para darle bombo, claro, con ese convoy de la Victoria, con estas medallas, pues quién no se lo compraba, ¿no? Si iba a la Virgen de África. La compro sea del bando que sea porque aparece la Virgen y eso también le valió, ¿no? La de la izquierda, que es un cuño especial que se hace para la coronación canónica en 1946, una medalla de 1946, y ya otras medallas más modernas como esta que están aquí, ¿no? Como ya la última que he podido comprar, que es la de la derecha, en una tienda que acaba de traer esas medallas, pues las compramos. Y así sigo comprando, ¿no? Mientras no me echen de casa, mi mujer no me siga dejando. Y otros objetos también, pues muy típicos de la Virgen. ¿Quién no guarda esa medalla de 5 duros, ¿no? Con la efigie de la Virgen de África, con ese monumento que Ceuta dedica a su patrona, un sello de la coronación canónica especial pro coronación que se hizo, ¿eh? El sello típico de la Virgen de África del 46, banderines con Ceuta le agradece su visita y la imagen de la Virgen de África, incluso lo de la derecha que creo que es la funda de un cojín, ¿eh? Bueno, pues en un anticuario me encontré la funda de un cojín con la Virgen de África, ¿eh? Típico, supongo, de esa época en la que venían los paraguayos a comprar y todo eso, pues... Este pequeño es un escapulario, pero también como funda de un misal, que tiene la efigie de la Virgen de África. Y bueno, este grabado que pude adquirir hace poco, que el padre Alejandro lo puso en su libro, pero que desapareció, y que pone a devoción de las religiosas del monasterio de Santa Paula de Sevilla por los favores recibidos de esta señora, año de 1854. No sé si los regalaron las monjas, se los regalaron a las monjas, tengo que investigarlo bien. Pero sí que es verdad que en el convento de Santa Paula de Sevilla hay una gran devoción a la Virgen de África, incluso hay una imagen de la Virgen de África bajo el trascoro, que habrá que investigar por qué llegó toda esa devoción allí y saber de ella, ¿eh? Antiguos grabados también, el de la izquierda en seda y el de la derecha también, con las armas militares principales de la ciudad. Este medallón de puertas que me encontré en Toledo, que pude comprar en un anticuario de Toledo, es precioso, además es de gran tamaño, es precioso, es un medallón precioso. Y bueno, algunos grabados ya más modernos, como el de Belén Abad, que viene haciendo. Si alguien tiene que hacer un regalo, que regale esto, que es Historia Viva de la Virgen de África. Lo venden en el taller de marquetería y lo vende Belén Abad, un artista local. Y una capilla también que pude heredar de la familia Navarro, que me la cedió gentilmente esa Virgen de África, preciosa, ¿eh? Y otro de las muestras de devoción es que la Virgen tiene muchísimas pinturas, ¿eh? Esa primera precisamente del monasterio de Santa Paula de Sevilla, también ahí es donde se encuentra esa imagen de la Virgen de África. En el Carmen de San Fernando de Cádiz también se encuentra a la derecha. La Pinacoteca Municipal tenemos la que aparece ahí. Después en la segunda que se conserva en el Museo Catedralicio, una donación de la familia Utrilla. La representación del paso del convoy del 5 de agosto de 1936. Hay muchas copias. Una de ellas estaba, por ejemplo, en el bar El Campanero, que os sonará a todos. La de la sacristía de la iglesia de San Francisco, que es una de las más representaciones bellas de la Virgen de África que hay, con ese ángel sentado a sus pies. Y la de la izquierda, que es de Alfonso de Dornella, que se conserva otro parecido en la iglesia de San Antonio de Cádiz, hasta el último cuadro que se ha pintado de la Virgen de África, que es el de la derecha, que me han regalado por mi boda, cosa que agradezco, y que es una copia precisamente pues, de ese de San Antonio de Cádiz, ¿no? El cuadro que pintó Clemente Rivas para la Hermandad hace 4 o 5 años, que se conserva hoy en día en la sacristía del templo, y unos primeros planos pues, más modernos, como el de Antonio San Martín, o el de Miguel Ángel Morales, que también han tenido a bien mis amigos regalármelo por mi enlace matrimonial, cosa que agradezco aquí en público y que tengo colgado en casa. Y por último, pues también la Virgen en Ceuta, ¿no? Está representada en muchísimos sitios. El de la izquierda nos suena a todos, el mirador de San Antonio, esa imagen en piedra de la Virgen de África, con la que le mostramos también nuestra devoción. El de la derecha, el monumento de Ceuta a la Virgen de África, que se construyó en las murallas reales. Algunos mosaicos, como por ejemplo el de la izquierda que se encuentra en el Poblado Marinero, el de la derecha que se encuentra en muchísimos sitios porque es de producción en serie de la cerámica Santa Ana de Sevilla. Bueno, algunos particulares también, como este de la izquierda que podemos tener por ejemplo nosotros en casa, y uno de una casa de Málaga que no se conoce el origen de por qué está allí, pero también se conoce esa imagen idealizada de la Virgen de África. Y por último ya, pues bueno, me gustaría daros las gracias a todos por haber estado aquí. Me he pasado de tiempo, lo sé, pero bueno, espero que hayáis estado entretenidos, conocer un poquito más de la Virgen, y esto da para muchas conferencias, así que yo estaré encantado cada vez que la hermandad quiera hacer punto por punto de todo esto, podemos hacer una. Y me voy a despedir con esta salve, rezándole esta salve a la Virgen que he encontrado en un manuscrito de 1926, en el que se le llama Salve Ceutí y dice: Dios te salve, reina de Ceuta y madre de los ceutíes, vida y dulzura de tu pueblo,
al que has salvado siempre y al que has dado la miel de tu favor. Dios te salve, a ti llamamos los que vivimos en Ceuta, y a ti suspiramos en nuestras penas y alegrías cuando gemimos y cuando cantamos. Ea pues, Señora de África, abogada de todo un continente, vuelve hacia nosotros tu mirada llorosa y llena de misericordia, y después de esta vida de amarguras, muéstranos a Jesús, tu Hijo, que tiene en tu regazo convertido en altar, desde el que ofreces al Padre la única víctima digna de su divinidad. Cree que es fruto de tu vientre virginal, porque de ti nació en aquella humildísima barraquita de Belén, sin que una sonrisa de esperanza alumbrara tu cara, ante la perspectiva de una vivienda sana, alegre, sencilla y luminosa, como las que en la Ceuta de tus amores están sustituyendo a aquellas que fueron su pesadilla. Oh dulce, oh clemente, oh encantadora Virgen morenita, que estás en la concha dorada de tu camarín de violeta, rogando por nosotros constantemente. Tú rogaste y se serenó el mar, tú rogaste y no ardió el polvorín, tú rogaste y no se hundió el barquito velero, tú rogaste y cayó la lluvia, tú rogaste y se acabó la peste, tú rogaste y pasó el convoy, tú rogaste. Y aquí estamos nosotros, confiados en tu ruego y totalmente seguros que llevarás a tu pueblo hasta el cenit de grandeza para el que fue destinado por designio del Altísimo. Nosotros, los caballas, los ceutíes, seguimos mirándote, continuamente mirándote, pero especialmente en estos días a ti enteramente consagrados. Y esperamos que la súplica de nuestra mirada tenga la fuerza de que lleguemos a alcanzar las promesas de Cristo, esas promesas que flotan en el mar de nuestra esperanza por el que navega esta Ceuta dorada de sol y vestida de espuma de la que tú eres capitana marinera. ¡Viva la Virgen de África!